El... Vale, disculpad, que creo que he tocado algo que no debería. Vale. Voy a continuar. Cuando necesite lo retomaré. ¿Vale? Con esto quiero mostrar un poco lo que es el entorno, un poco cómo influye a la hora de que el alumno esté tranquilo o estresado. Bien, como estaba comentando, ¿vale? El estrés, la falta de hábitos influye, pero ahora quiero centrarme justamente en cómo se enseñan las matemáticas. ¿Cuáles las dificultades que encuentran los alumnos? Ahora ya es una cosa más concreta. Y cómo es el cambio entre primaria y secundaria. Y qué suelen hacer, también que suelen errores muy típicos, cómo los enfocan, qué les enseñan en primaria, qué les piden en secundaria y adelante. Pues comencemos, ¿qué les piden en primaria? O en infantil en primaria. Normalmente lo que les piden es que sepan hacer operaciones. Lo más básico es sumar. 2 más 3 son 5. Lo más típico. Esto al final, como es una cosa que ellos van experimentando, ellos se van acordando de estas. El factor memoria aquí es muy influyente. Después se le van exigiendo restar, es decir, a 5 le quitas 2, pues ¿cómo se le quedarían? ¿Vale? 3, muchas veces, con los dedos. Luego va pasando las multiplicaciones, pero ya fijaros una cosa, la parte de las multiplicaciones, el hecho de acordarse cómo hacer el hecho de hacer una multiplicación requiere mucha memoria y una de ellas las tablas de multiplicar. ¿Qué pasa? Que hay gente que no saben, no se acuerdan de las tablas. Claro, eso se empieza a plantear hasta que eso ya esto empieza a dudar si realmente es bueno o no y al final considero que no es tan necesario. Para mí uno de los errores que se cometen mucho es que les enseñan a hacer cálculo mental, pero no se les enseñan a escribir matemáticas y eso es lo que quiero ir yo al final y lo que estoy intentando pelear con ellos. Las divisiones es lo mismo. Las divisiones incluso más exagerado aún. Las divisiones es un algoritmo que ellos lo que se pretenden es que las hagan rápidos, pero no les enseñan, pero se les olvida una cosa bastante obvia y yo al final con el tiempo he descubierto que realmente es mucho más importante de lo que parece, que es que registre todo el proceso. Esto no me ha dado tiempo a encontrarlo, pero voy a intentar hacerlo de una manera rápida. ¿Vale? Un segundito. Porque pero quiero que se vea, quiero que se... Vale. Aquí hay una, más o menos. Y aquí debería haber... Para contrastar... Se puede utilizar esto. Esta está bien. Vale, voy a volver a compartir pantalla. ¿Vale? Aquí con permitir. Vale, perfecto. Supongo que ya se ha vuelto. Es que no puedo comprobarlo. Simplemente me notifica, pero ya está. No sé exactamente si estáis viendo lo mismo. Vale, quiero No, que contrastéis. no, yo, ¿El qué? ya. Es que, mira, Sí. Es que claro, está aquí compartiendo, pero no sé si realmente lo continúa o no. Quiero que se observe, ¿vale? El tema de las divisiones, ¿por qué me refiero a registrar? Ellos lo que se piden al final es que sepan hacer esto. En divisiones. ¿Qué pasa? Que para hacer eso se requiere dos cosas. Lo primero es mucha memoria. Es decir, que hacer este paso, de pasar de aquí a aquí, se requiere mucha memoria. ¿Por qué? ¿Qué tiene que memorizar? Dos cosas. Primero, las tablas de multiplicar para poder hacer la división. Y segundo, lo que es la parte de la resta, antes de hacer el resultado. Entonces, esta memoria, muchas veces hay chavales que no son capaces de dar ese paso. Y es un paso que realmente no es tan necesario. Pierden realmente la importancia de escribir el procedimiento porque la memoria es muy limitada
¿vale? Incluso también la tablas de multiplicación y al final se puede llegar a hacer un procedimiento más rápido. Pero en primaria se busca que sean, como estaba anteriormente, pues que sea lo más eficiente de alguna manera posible, que sea muy autómata. Y al final, cuando se le piden algo más complejo, y esto ya es una cosa mía, cuando yo le pido, por ejemplo, algo más complejo como hacer unas operaciones, muchas veces ellos saben hacerlo, pero no saben leerlo. Estas son operaciones combinadas que ya juntan sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con decimales. Ellos no saben hacerlo porque no saben leer. ¿Y a qué me refiero con no saber leer? Pues que me refiero a que no saben exactamente por dónde empezar y no saben tampoco a escribirlos. Cuando ellos ven esto por ejemplo no debería, esto lo pongo como indicativo, ellos tienen que seguir unas instrucciones, tienen que saber por dónde empezar. Normalmente no saben hacerlos, si no se los dices, o no los ven. Ven tantos números, tantas letras que no saben leer las instrucciones. Porque esto al final son unas instrucciones que te dicen que tienes que hacer, pero tiene que ser unas reglas. Ellos no son capaces, por ejemplo, de verlos. Claro, ellos les tienes que indicar que se tienen que marcar lo que tienen que empezar. Por eso, espera. Pero luego, a la hora de escribir, muchos, ¿qué es lo que hacen? Ya veréis, ellos el tema del signo de igualdad no lo suelen respetar. Y muchos, y yo he visto que me lo han hecho bien, pero no es correcto realmente. Llegan al resultado correcto, pero no es correcto el procedimiento. Empieza a hacer algo por el estilo. Vale, esto es -1 más 3 igual a más 2. Luego sería más 2 por 3 igual a 6. ¿Entendéis lo que están haciendo? Es decir, que están escribiéndolo mal. ¿Qué pasa? Que esta forma de escribir, de expresar las operaciones que es errónea, lo hace por las dos razones. Primero, porque no quieren escribir todo lo que no se ha operado. Porque consideran que así era más rápido. Eso lo primero. Y bueno, generalmente es para ir. Y la segunda es porque no son conscientes de que una vez que las cosas se convierten más complejas, no son conscientes de que al final lo que acaban haciendo es un caos. Yo le diría más un cacao. Prácticamente tiene una escritura muy caótica que a la hora de estudiar no saben lo que han hecho. Si tú escribes así, luego llegas al resultado, porque a veces esto incluso hacerlo mal cuesta. Menos, algunos incluso te dicen, pues hay un 2, pues un 2. Y luego te da esto y resulta que está bien. Después no se acuerdan cómo han llegado, porque confían mucho en la memoria y no aprenden a leer y a escribir matemáticas, que es lo que se intenta, o lo que estoy intentando yo, a enseñarles, para que cuando hagan el procedimiento, pues sea coherente. Incluso yo también les aconsejo que si no tienen claro, siempre pueden hacer esto. Bueno, espera que lo... Que es estructurarse la operación. ¿Cómo leer eso, Jorge? ¿Cómo lees eso? Claro, es que eso es muy importante, esa es la pregunta, esa es muy importante. Es decir, todo al final lo que se están diciendo todos estos números son valores y todo esto son operaciones. Cuando estos no son como leer un texto, sino esto es lo que está, cuando yo me refiero a leer es entender las instrucciones. No sabes si a lo que me refiero. Es decir, tú tienes esto y tienes que estructurar de estos valores, por dónde empezar, qué hacer con estos valores, que justamente es esto, qué hacer con el valor y después cómo continuar. Es muy importante registrar todo el proceso, porque también hay gente que incluso haciendo esto, te lo ponen así. ¿Qué pasa? Que se ha omitido esto.
omiten, por ejemplo, el negativo y no copian todo. Ellos continúan en el examen y te continúan haciendo la operación solamente con esta parte y luego el resultado es erróneo. Entonces es muy importante, y lo que una cosa es que les comento es que deben registrar todo el proceso. Además de esto, porque lo normal es que no se acuerden, incluso les recomiendo que la hoja en sucio haga las operaciones unitarias, que clasifiquen operaciones principales. Y ahora, si se me permite, esto lo voy a ver, insertar, tabla, operaciones. Vaya, al final se me ha puesto hasta el colorcito. ¿Vale? Operación principal. Porque también es muy importante organizarse todos estos datos, porque estos son muchísimos datos al final. Todo esto es muchísimos datos. Y ellos se sienten abrumados. Y aparte que hagan las operaciones secundarias. Vaya. Y cada operaciones secundarias o unitarias me hace referencia a esto. ¿Qué es lo que ellos están haciendo al final? Son todas estas operaciones secundarias. Ellos lo que hacen es esto. Que desarrollo que todo el panorama, pues dependiendo de la operación, esto es lo que han hecho en primaria, si la calculadora tendría que hacer todos estos algoritmos, que es lo que han aprendido en primaria, sea una resta con decimales, división, una multiplicación en este caso. Creo que esto son multiplicaciones, ¿no? Esto sigue siendo restas, pero bueno, creo que se entiende a lo que me refiero. Ellos ya tienen que empezar a diferenciar entre lo que es la operación principal, que es lo que tienen que leer y escribir, a las operaciones secundarias, que incluso la calculadora es lo que hará en el futuro. Y lo que escriben, que es el resultado, lo que escriben, que es el... Bueno, y lo que escriben, que es el resultado, es lo que tienen que plasmar en el siguiente plazo, en la siguiente operación. Y es, claro, ahora por ejemplo aquí no hay lo que se dice, no es álgebra, no hay letras ni números, pero a partir de segundo, tercero, cuarto de la ESO, lo que va a haber menos van a ser números y lo que harán más serán letras. Y si no se entiende, y si no se aprende a estructurar bien las operaciones, lo normal y lo frecuente es que la memoria es muy limitada y no se acuerden de qué han hecho. Y es una de las cosas que se intenta pelear. Porque al final no es que sean más listos o no, sino muchas veces es porque no han sabido cómo hacer matemáticas. Al final, cómo escribirlas, cómo interpretarlas, cómo leerlas. Sí, estos son los ejercicios que los hago corregidos, pero hay algunos que, por ejemplo, no me los revisan. Vale. Este yo creo que es un ejemplo bastante claro. Hasta que no empecé yo a ver este tipo de casos, yo no me he dado cuenta de por qué hacían estas cosas. Y al final los patrones son los mismos. Muchos quieren correr, muchos no quieren escribir, porque escribir esto les da, según ellos, bastante pereza. Cuando de esta manera, si tú ves las diferencias de las marcas, tú sabes realmente lo que has hecho. Al final. Tú te lo marcas y con práctica esto no te hace falta ni marcarlo. Pero tú sigues un orden, mantienes unas reglas y al final llegas al resultado, que es lo que hacen las máquinas al fin. Luego está la parte de interpretación, que son problemas. Este es el último problema, sé que está en catalán, porque al final es lo que me hacen hacerlos.
Muchas de las dificultades a la hora de interpretar los problemas es digamos, estructurar o identificar con qué está trabajando. Esto es típico de proporcionalidad, que son las famosas reglas de tres. Yo una de las cosas que intento enseñarle es primero estructurar y después un procedimiento. También intento explicarle por qué vienen, digamos, porque es una proporción directa o inversa y dónde vienen. Y estas cosas pues se le intenta enseñar. Muchas veces no lo maduran o no lo cogen, pero por falta de madurez. Pero bueno, esto justamente no es tan... Es una dificultad porque este es un tema que al final, si no tienen bastante claro si no tienen bastante claro, le perjudicarán sobre todo para física y química cómo se relaciona todo. Al final, las magnitudes que existen, cómo se relacionan, porque por ejemplo es inversa, porque está multiplicando y esta es directa porque están dividiendo. Estas cosas, por ejemplo, no los ven. Y sabiendo esto, pues se le facilita mucho la vida. Luego la mecánica, al final. Pero esta es una de las grandes dificultades que suelen tener los alumnos en general. Pero si tuviera que destacar la mayoría, aparte de los problemas de practicar, porque muchas veces no trabajan lo suficiente, pero ya no es porque falta de voluntad, sino porque necesitan a alguien que les ayude, muchas veces. El profesor a veces no es suficiente en ese aspecto. También porque este curso sobre todo tengo a 25 alumnos por clase. ¿Qué significa 25 alumnos por clase? Pues y encima en algunas clases incluso tengo 2 o 3 con alumnos con necesidades especiales. Una clase son 55 minutos. 55 minutos me daría como mucho, sin explicar nada, para atender 2 minutos a cada alumno por clase. Realmente es poco. Incluso dando un extra, porque a veces también como tienen que ir lejos es complicado de que ellos, por ejemplo, puedan acudir al centro. Incluso dando un extra es casi imposible dedicarle el tiempo que requiere a los alumnos. Claro, si no tiene una ayuda externa, nadie les va a ayudar. Y muchas veces la diferencia entre que un alumno tenga éxito o no, no es la capacidad del alumno. Alumnos con problemas, al final de 150 están detectados. Problemas serios, 3 o 4. Me refiero a los cognitivos. No problemas de otro tipo, pero cognitivos 3 o 4. Eso solamente es poco, muy poco. Pero luego si ves el fracaso que hay a veces o el abandono, que por cierto ahora compartiré, al final acaba siendo bastante más que 4 de cada 150. ¿Puedo hacerte una pregunta, Jorge? Sí, sí. Aquí Ángel Cortés dice, Jorge, consulta, si yo tengo un buen guía, maestro, profesor, ¿será más fácil que yo pueda aprender? En tu opinión, ¿de quién depende entonces en sí el aprendizaje? ¿Del educador o del estudiante? ¿Es más fácil con un maestro? Sí, sí que influye muchísimo. Un buen maestro al final sí que influye. Pero lo primero para aprender es que el alumno tenga voluntad de aprender. Y si no tiene voluntad de aprender, por muy buen maestro que tenga el alumno no aprenderá al final. Una de las cosas que yo también he aprendido es que yo al final no puedo forzar a que aprenda, a que quieran aprender. Por un motivo o por otro. Pero si no tienen voluntad, no quieren aprender, es imposible que realmente aprendan. Lo que hacen muchos al final es memorizar, como yo le digo, como un loro. Y es por eso también, porque le va a comentar. Y es por eso también porque les cuestan las matemáticas, porque en matemáticas memorizar no sirve para nada. Lo único que tienes que memorizar es un par de procesos, una receta de cocina y practicar.
Claro, cuando tu estrategia se basa en memorizar algo, por ejemplo, una definición, y repetir como un loro, es que no llegas a ningún lado. Entonces, si una persona no quiere realmente aprender, normalmente lo que hacen es memorizar, que le sirve para muchas asignaturas perfectamente, pero mates, por ejemplo, no sirve. Es raro. O para memorizar tendrías que memorizar muchos, yo diría que incluso demasiadas variables como para que se pueda aprobar un examen. Si no aprendes un proceso y un razonamiento. Entonces, si hay voluntad del alumno, incluso al final, aunque el profesor sea malo, aprenderá. Pero si no hay voluntad, el alumno, por muy bueno que sea el profesor, no aprenderá. Yo puedo ayudar que haya voluntad, puedo dar facilidades, pero no, al final yo no puedo hacer que un alumno quiera aprender o no. Pero si no quiere aprender, siempre está bienvenido para que quiera aprender. Eso también es muy importante. Si no quiere aprender hoy, mañana serás bienvenido. Y eso también es una actitud que incluso ellos agradecen. No es un rechazo. Dice, como no queriste aprender ayer, pues hoy no vas a aprender. Muy bien, gracias. Ver, Sí, realmente estoy consulta. leyendo el chat. Ok, gracias. Hay una diferencia en la voluntad de aprender. La verdad es que sí. Primero porque una de las cosas, al final con el aprendizaje, el resultado de un aprendizaje no se ve inmediatamente. Y esto también influye muchísimo. Aprender, por ejemplo, algo bastante sencillo de ver, que es un idioma. Tú no aprendes un idioma en un año o en dos, sino es después de varios años. Claro, todo eso, cuando ya lo aprendes, ya sientes que ha servido, pero mientras tanto no sientes que no vas a ningún lado. Y eso los alumnos lo ven. Tienen, ostras, no puedo aprender, es que no quiero aprender porque no sirve para nada. Y eso es lo más típico. Claro, con la pandemia, por ejemplo, se estaba muy bien en casa, en muchos casos calentito, estaba jugando al ordenador, a la consola. Y claro, eso da más sensación y más placer, por decirlo de alguna manera, sube más la dopamina que aprender. Y con eso competir es complicado. Por eso con la pandemia en parte sí que la voluntad ha sido menor de aprendizaje o de la voluntad de aprender. Eso tema ya es, vale, seguro que me está comentando de las secuelas de COVID implementar. Sí que he tenido alumnos que después de haber pasado el COVID sí que le ha bajado el rendimiento, ya no por lo que ha perdido en clase, sino porque estaba cansado. No son muchos, pero hay algunos. El problema de eso al final es un tratamiento, eso que dices es un tratamiento, es bastante difícil realmente. Me refiero de que puede haber una mejora al final con voluntad y con tiempo se puede haber, pero tratarlo para que no haya cansancio, eso no se puede hacer. Pero si la pregunta es, ¿qué puedo hacer para, ya que está, para que aprendan mejor? Porque me imagino que se referirá a eso, es simplemente que bajar el ritmo. Poco a poco, pero que llegue, porque al final el cerebro también tiene sus limitaciones. La energía y el tiempo son limitadas. Y una cosa, incluso yo en mi trabajo lo noto bastante. Yo tengo un tiempo que es limitado, unas energías también, y sé que si no las reparto bien, puedo llegar al último momento y estar agotado y no dar lo mejor. Entonces, lo mejor que pueden hacer en esos casos es tomarse las cosas con calmas, evitar el estrés. Es muy importante porque una persona estresada al final no se concentra y sin concentración no llega. También, por ejemplo, de la pandemia ha influido en la falta de concentración, para que también lo esté viendo. Y es darle tiempo. Normalmente en estos casos lo que hacemos es darles tiempo a que digamos, se habitúe. Normalmente después eso suele mejorar. Es raro que no mejore. Pero se da tiempo a que se habitúe. Vale, sí que quería, como creo que lo estoy compartiendo, vale, lo tenía aquí, creo.
No, esto no era. Ay, a ver dónde está. Vale, tendré aquí. Un segundo, copiar. Esto simplemente porque me parece bastante interesante. Son estadísticas que me parecen bastante interesantes. Cómo están digamos, las plantillas. Es por enriquecer un poco, realmente que son profesores o profesoras. ¿Influye que sean hombres o mujeres? Podría ser, porque al final tenemos distintos estilos. Pero yo tampoco destacaría, porque al final luego tampoco es tanta diferencia. Esto, por ejemplo, educación universitaria, ¿vale? Sí que han aumentado en mujeres que en hombres, que están mejorando. Sobre todo esta habla de profesores. Además, estos son de la... Y esto es lo que también es muy interesante, no estamos hablando. Luego, esto ya sí que hablan de alumnos. Esto también es muy relevante porque al final es un poco, indica que prefieren las chicas o que prefieren los chicos, pero no es tan exagerado como, por ejemplo, en el FP. Aquí podemos ver que normalmente sociales, humanidades y artes sí que suelen ser preferidos por mujeres y ciencias tampoco tanto por hombres, porque habría que mirarlo con otro. Pero cuando ya hablamos de formación profesional, esto es lo que me sorprende bastante, que fuese tan abismal la diferencia. Prácticamente, pues imagen y personal hace referencia al tema de peluquería, maquillaje, y esto hace más referencia pues a cuidado de personas. Mientras que yo de hecho fui profesor de FP el primer año de esto. Sí que es cierto que solamente teníamos una chica en 3 o 4 grupos. No, 2 chicas, perdón. O sea que de esto es bastante cierto, incluso entre el profesorado. Es por preferencia. Incluso esto más o menos en el superior también. Luego grado universitario. Una de las cosas que también suele indicar es esto, que hay muy pocas mujeres cogen ingeniería. En cambio, en educación. Claro, esto al final influye también. Cuando hablamos de educación, que haya más mujeres también al final influye de una manera u otra. Y esto es lo que quería hablar también del tema del... Y esto es donde quería llegar yo. Tasa de graduación y tasa de abandono, que estaría por aquí. Yo donde quería llegar es sobre todo a la tasa de graduación. Fijaros que al final, cuando digo que problemas cognitivos son pocos, comparado con la tasa de graduación, es porque no explican que la gente no se gradúe. En la ESO, cuando hablamos de chicos, es prácticamente un 25% no se gradúa y un 16% no se gradúa de chicas. Y una gran diferencia. Pero al final es un tema de hábitos. También, normalmente las chicas suelen tener más disciplinas, no sé hasta qué punto es una cosa muy cultural entre familias, pero es cierto que las chicas suelen tener bastante más disciplinas. Incluso a mi manera de enseñar, de escribir, lo suelen coger o lo suelen, digamos, entender mejor las chicas que los chicos. El hecho de escribir y de organizarse los datos. Los chicos muchas veces son muy caóticos. Uf, ¿qué ha pasado? Vale, me ha asustado un poco lo del meeting recorder. Me ha parado bastante. Vale. Sí, ahora voy a contestar. Acabo y contestaré las preguntas, ¿vale? ¿Dónde lo tenía? Aquí. Sí, cuando estaba hablando de las disciplinas, al final lo que se ve es esto. Normalmente también es un tema de madurez
Las chicas suelen entender mejor el comportarse, las formas que los chicos, y la diferencia es bastante grande. Luego en grado medio, pues no hay tanta diferencia, porque considero que muchas chicas van al bachiller más que hacer FPs. Y esto me parece bastante interesante. Fijaros la diferencia entre el de abandono escolar entre alumnos y alumnas, aunque ha bajado más o menos lo mismo, pero aún así sigue habiendo una gran diferencia. Pero muchas veces por falta de hábitos y no querer estudiar. O simplemente que no ha tenido la ayuda cuando en el momento adecuado. O no ha tenido el acompañamiento, que es lo que suele ocurrir. Las chicas suelen ser más responsables al final y por eso no suelen tener tanto abandono como los chicos. Vale, voy a contestar ahora las preguntas y después eso continúa un detalle más. Vale, comenzaré por... Vale, a ver. ¿Por dónde me había quedado? Si puedes dejar de compartir pantalla, querido. Sí, disculpa. Vale. Sí. Gracias. Sí. Vale, es que ha habido muchas preguntas en un momento. Vale, a ver, cualquier dificultad. Vale, sí, aquí.